están gasificando los policías, los militares. Cómo abusan a su pueblo solo por pedir más alimento. Están lanzando balines solo por protestar nuestros derechos. Tenemos hambre, el pueblo tiene hambre. Ya no más este gobierno golpista, abusivo, nos está matando de hambre. Este comité no descansará hasta ver tras las rejas a estas bestias humanas, indignos de ser llamados ciudadanos. Estos colonos pagarán esta tamaña afrenta. No son dignos de ser ciudadanos, no son dignos de ser bolivianos, no son dignos de ser personas. Entonces se ratifica que son animales, por lo que usted dice. ¡Les vamos a acribillar, presos! Aquí le vamos a enseñar que Santa Cruz lo va a respetar ese maldito. Mierda esto. Unión Juvenil Cruceñista, siempre libres. Y sacar la agenda como lo hacía Pablo Escobar. ¡Viva esta raza maldita! ¡Vamos a hacer mierda su masita, carajo! Una de mierda esto. Y hasta las 12 de la noche no tiene que moverse un césped. De ahora en adelante vamos a andar con la libreta anotando a cada traicionero. Y sacar la agenda como lo hacía Pablo Escobar para anotar los nombres de los traicioneros. Sí, estamos en guerra. completamente arremetidas. ¿No le echas a Delincuentes ociosos que no aportan nada a este país. Todos inventaron, como lo dijimos anteriormente, no. La verdad es su fantasía de la tropa de ociosos. Que este movimiento no sea en vano. Nosotros seguiremos trabajando en la línea de la derecha. Todos los grandes hijos de la gran puta van a caer, van a estar derrumbados todos. ¿Tienes algo a decir? Bienvenidos a una edición más del programa Con la Verdad y la Razón, como siempre analizando temas de alto interés nacional e internacional. Gracias a nuestro equipo de producción por haber elaborado una interesante producción que nos muestra el racismo, la discriminación, la intolerancia que resurgen de la mano de un golpe de Estado en Bolivia, un golpe de Estado neonazi fascista y de sus acólitos dementes sin rumbo. Ellos tienen claro su objetivo: destruir aquella Bolivia que tanto costó forjar y construir al pueblo boliviano después de la revolución del 2003 y del 2006, utilizando el odio, el fascismo, el racismo, la mentira y el robo. En esta oportunidad tenemos el honor de tener como invitada especial en nuestro programa a una persona que ha sufrido en carne propia los embates del racismo, la discriminación, siendo ella diputada nacional por el movimiento al socialismo. La señora
honorable diputada Carmen Muriel Cruz Claros. Ella nos contará brevemente el drama sufrido recientemente en su ciudad Montero, Santa Cruz, frente a células terroristas del Comité Pro Santa Cruz distribuidas en su ciudad, mientras ella era partícipe de una pacífica marcha junto al pueblo, donde fue tremendamente agredida. Adelante, Muriel, cuéntanos tu experiencia, tu testimonio, qué es lo que sufriste, lo que pasaste. Adelante. Muy buenas tardes, querido Fabricio, agradecerle a usted por la invitación, saludar a nuestros analistas y saludar a cada una de las personas que van a tener la oportunidad de poder ver esta entrevista. Bueno, querido Fabricio, comentarles que a raíz de una autoconvocatoria que se dio el día martes 11, a partir de las 2 de la tarde en nuestro municipio de Montero, en el punto de encuentro que fue la zona del frontis del Banco Unión, un lugar donde tiene mucha historia, ¿no? Comentarles a ustedes de que hubo esta convocatoria, más allá de ser autoridad, de ser política, soy mujer. Esta autoconvocatoria era para todas las mujeres del municipio de Montero, quienes se identifiquen, ¿no?, con todo lo que está sucediendo a nivel nacional, con los hechos, en contra de los hechos de corrupción y en contra de todo lo que se está dando en nuestra patria. Es de esa razón que participé como una ciudadana más. Cada uno de los ciudadanos estamos amparados en la Constitución Política del Estado, tenemos derechos civiles, derechos políticos también de poder manifestarnos, ¿no?, de manera pacífica. Eso fue lo que se llevó a cabo el día martes. Y a raíz de esa situación, querido Fabricio, a nuestros analistas, comentarles a ustedes de que he recibido amenazas de muerte, he recibido bastantes insultos irreproducibles, diría yo, porque de parte de mujeres que son parte del comité cívico, mujeres que son parte de la resistencia juvenil montereña también del municipio de Montero, hemos sido insultadas, algunas otras compañeras agredidas. Ahí va la diputada montereña, ahí está, sinvergüenza. Increíble que te sinvergüenza. Increíble que sinvergüenza. 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 Sos una sinvergüenza. Andate a este pueblo, nadie te quiere, hija de puta. Andate de Montero, nadie te quiere, te van a matar. Cállate vos, no es con vos, te van a matar. En esta marcha de manera pacífica, querido Fabricio, he recibido insultos, he recibido amenazas de muerte por 3 mujeres que estaban presentes desde el punto de inicio de esta marcha pacífica. Nos esperaron en la plaza principal de Montero, nos insultaron con palabras irreproducibles, diría yo, me amenazaron de manera personal de muerte por el simple hecho de tener un pensamiento diferente al que ellos tienen. Y a cada una de las mujeres también que estuvieron presentes, ¿no? Cuando lo único que se hizo fue pasar de manera pacífica. Hay videos de prueba donde incluso mi persona no les responde en lo absoluto a ninguno de los insultos de estas 3 mujeres que estaban en la plaza principal y que venían ya poniendo en zozobra a todas las demás mujeres que estaban presentes. A raíz de esta marcha autoconvocada, querido Fabricio, hay una activista también montereña, Marianelín Suárez, ex candidata a diputada por UCS, ha sido parte del golpe de Estado, ha sido parte del golpe cívico, policial y militar. Ella me inicia un proceso en la ciudad de La Paz que realmente desconozco de manera exacta el contenido de todo lo que ella denuncia. Y ante esa situación que ella presenta en la ciudad de La Paz, en el municipio de Montero, un grupo de jóvenes
a la cabeza del joven Rafael Hurtado Roca, hermano del alcalde actual del municipio de Montero, sobrino de la ministra de Salud, cuñado del candidato a diputado por el señor Regis Medina, ex presidente del Comité Cívico. Este señor también fue parte del golpe de Estado. Llegaron a mi domicilio junto con otros 20 jóvenes más. Empapelaron toda mi casa, el portón, las paredes, la puerta, el piso con carpicola, exigiendo mi renuncia. Yo he sido electa por una votación popular del pueblo, he sido candidata en las anteriores elecciones. Yo de manera sencilla, de manera humilde lo digo, Fabricio, yo no tengo por qué renunciar solamente porque ellos tienen el deseo de que yo renuncie. Conmigo no va a pasar como lo que pasó con las anteriores autoridades. Soy una mujer que está bien firme apoyando a nuestro instrumento político. Estoy al lado de mis ideales, sé del lado del que estoy, me siento orgullosa de donde yo estoy, y no porque otras personas piensen diferente a mí me vayan a amedrentar, vayan a querer accionar en contra de mi familia. Gracias, honorable diputada Muriel, por hacernos partícipes de su denuncia contra el racismo y denunciar su caso, este y otros casos. Será hasta una próxima oportunidad. A ti, querido Fabricio, un fuerte abrazo, un saludo a todos y bueno, muchas bendiciones. Bienvenidos una vez más a nuestro programa Con la Verdad y la Razón. Tenemos como tema principal el racismo en Bolivia. Tenemos a dos grandes invitados nuevamente en el programa, a Fernando Vázquez y a otro analista nacional e internacional, a Carlos Tony Sánchez, también otro invitado especial en nuestro diálogo. Carlos, un saludo para ti. Fernando, también otro saludo para ti. Un placer estar con ustedes, nuevamente compartiendo un tema de discusión amplio en Bolivia, que es el tema del racismo, un tema que pensamos que ya se había olvidado en Bolivia, un tema que pensábamos que ya se había vencido, era un tema olvidado, en el cual ya teníamos que ver adelante, pero lamentablemente vemos que hemos retrocedido 20 años nuevamente en el pasado. Bolivia nuevamente está inmerso en un conflicto social intenso, el racismo aflora, grupos sociales están unos contra otros nuevamente, producto de esa falta de tolerancia, yo creo. Estimado Carlos, empezaremos contigo, por favor. Sí, saludo. Sí. Gracias, Carlos. ¿Qué es el racismo para ti, Carlos? ¿Cuál es esa expresión histórica que tenemos en este momento referente a este problema que atiñe a Bolivia? ¿Es algo natural en el ser humano? No entiendo, ¿es el racismo o se nace con ese sentimiento o es que uno aprende a ser racista? Bueno, el primer artículo de la Convención Internacional sobre la discriminación racial, ya hace como casi 60 años de esto, dice que el racismo es toda distinción, es como preferencia basada en motivos de raza, color, linaje, origen nacional o étnico, que tenga por objeto, por resultado, anular o menoscabar ejercicios de igualdad, derechos humanos en las esferas política, económica, social, cultural o en cualquier otra esfera de la vida pública. Es un artículo completo que nos va a definir el racismo de una forma más amplia. Ahora, el racismo es tan antiguo pues como el ser humano, ¿no? O sea, tenemos registros históricos, al menos escritos, en los cuales entre los pueblos del mundo se manifiesta una suerte de racismo. ¿Por qué? Porque el sentimiento de poder, las etnias en este caso, les genera ese sentimiento, aunque se puede decir con certeza de que el racismo es como doctrina, como ideología, no es tan antiguo como el hombre, o sea, como doctrina y como ideología nos viene desde el siglo XVIII, ¿no?
Hegel, el conde de Gobineau, etc. Son ellos los que van a dar un cuerpo filosófico, doctrinal a la doctrina del racismo. Pero el racismo, como te digo, está inherente en la vida del ser humano. Ahora, hay que distinguir siempre, ¿no?, el racismo tanto en el sentido amplio como en un sentido restringido. Por ejemplo, el racismo en un sentido amplio ya tiene que ver con el etnocentrismo que separa el grupo propio del ajeno. ¿Entiendes? Es decir, el blanco se separa del indio. O póngale el ejemplo que usted considere, ¿no? Esto es el etnocentrismo, que el grupo que adopta una postura racial pretende, digamos, tener esencia hereditaria inmutable que superior a los otros, ¿no? Y los otros ya serían inadmisibles, amenazadores, etc. Esta concepción de racismo, que en el sentido amplio nos va a conducir a una segregación, a discriminar, a expulsar, a exterminar, etcétera, ¿no? Supuestamente a políticas religiosas o leyendas, o inclusive, como en el caso nuestro, que tiene que ver con centrales, por ejemplo, aquí el rechazo, digamos, a la gente de Occidente, etcétera, ¿no? Afirma también este sentido amplio de que hay una superioridad intelectual y moral en algunas razas. Por supuesto, esto no tiene asidero científico, ¿no? Pero con la ayuda de la oratoria discursiva falsa, inclusive con la ayuda de la religión, se ha mantenido esa idea de la pureza racial. Por increíble que parezca, a esta altura de la humanidad en el siglo XXI, sigue habiendo gente que habla de la pureza racial y sigue habiendo gente que piensa que esto se arruina con el mestizaje y que los que son indígenas siguen siendo subhumanos, digamos. Existe todavía esto. ¿Y por qué existe? Porque el racismo son como las olas del mar, digamos, van y vienen, ¿no? El racismo, ahora que tú has señalado al comienzo, que ha vuelto a resurgir como después de 20 años, ni tanto, ¿no es verdad? Hemos tenido aquí el intento de separatismo, entonces ahí se han manifestado sentimientos racistas y actos racistas muy repulsivos. Sucedido en Sucre, por ejemplo, era inimaginable, ¿no? Yo jamás me había imaginado que maltraten a campesinos, ¿no?, de Sucre, y la gente que es mestiza los maltrate de esa manera. Para mí fue realmente en la época de la Constitución, pues, ¿no?, de la nueva Constitución. Gracias, Carlitos. Pero como te digo, ¿no?, el racismo, como las olas del mar, ¿no?, espera la situación adecuada para volver a resurgir. Es decir, el racismo es inherente al ser humano, pero se manifiesta como racismo cuando las condiciones lo permiten. En este caso, son condiciones de crisis, ¿no?, irresolutas. Este gobierno no ha podido resolver. Entonces va a apelar al modelo racista, es decir, ¿no?, echarle la culpa, ¿no?, al indígena, ¿no?, al indígena bloqueador, etcétera, pero con un tinte racista. Entonces, esto hace nacer en las personas que instintivamente se protegen, digamos, por su identidad real, etcétera, hace nacer de ese instinto, digamos, lo vuelve un sentimiento racista. Y lo mismo puede suceder tanto en la gente blanca como en la gente negra también, o en el indígena originario. O sea, el racismo no está encasillado, aunque nos recuerda más por los actos, digamos, mayores que ha tenido Hitler, etcétera. Entonces ya nos imaginamos que todo racista es solamente ario, o en Sudáfrica, digamos, ¿no? Pero no, el racismo no distingue esto, ¿no? El racismo puede ser, inclusive ahora ya se está viendo, por ejemplo, como de ejemplo, racismo de los negros estadounidenses que han sufrido el racismo en carne propia por siglos. En este momento está surgiendo un racismo de la gente afro-norteamericana hacia los latinos. Es decir, increíble, ¿no es verdad?
Pero, como le digo, el racismo no va a respetar barreras, sino que va a tratar de imponerse sobre otros que conforme va avanzando el mundo se consideren inferiores, ¿no? Ahora, hay otro racismo que viene en sentido restringido, se llama esto, ¿no? Y esto es una doctrina de apariencia científica, ¿no? Que la han defendido los nazis, por ejemplo, ¿no? A rajatabla, ¿no? ¿Verdad? Y habla sobre la determinación biológica hereditaria. Y para ellos los arios son herederos de la mejor cualidad intelectual y moral del individuo. Y los demás no, digamos, si tienen epítetos peyorativos, adjetivos calificativos muy nocivos, muy insultantes, ¿no? Y ellos pretenden, digamos, que los caracteres físicos, morfológicos, va a determinar quiénes son superiores y quiénes no. Estas serían las dos diferencias de clasificación del racismo. Ahora, ¿nos enseñan o nacemos? Bueno, hay diferentes posturas y yo no creo que sea racista en manera alguna, y lo podemos ver en la simple observación de los niños, ¿no? El racismo es una doctrina aprendida, ¿no? Alentada primero a través de la convivencia social. Es decir, se enseña al niño, a la niña, a ser racista. Ahora, ese deseo de someter a otro también se enseña, es aprendido. Hay algunos autores eminentes que todavía siguen usando la palabra raza, por ejemplo, ¿no? Para tratar agrupaciones humanas. Es decir, esto es un error, porque no existe, por ejemplo, raza francesa, sino una nación francesa, ¿no? No existe una raza aria, sino lenguas arias, tampoco una raza latina, sino una civilización latina. Por supuesto, tampoco existe una raza camba, digamos, ¿no? Ni una raza aymara. O sea, existen naciones, ¿no? Nación aymara, nación quechua, porque nación camba no existe, digamos, es una invención de los racistas del Oriente. Pero, digamos, hay una confusión total y un uso muy alegre, digamos, ¿no? Liviano, sin conocimiento de la palabra esta de raza. Entonces, esto tiene que ver también con el interés de mantener esa idea de que existe una raza, ¿no? Inherentemente superior a otra, digamos. Este es el interés, pues, del racismo. Eso viene de la ideología, de la doctrina del racismo. Gracias, Tony. Gracias, Tony, por tu importante apreciación histórica de lo que es el racismo en el mundo. Y a nivel latinoamericano, estimado Fernando, bienvenido al programa. Fernando, una pregunta. ¿Cuál es la influencia del racismo en Latinoamérica? Es decir, ¿cómo ha afectado el racismo en Latinoamérica y especialmente en Bolivia, que es nuestro caso? Sí, a ver, yo creo pues que... Hola, bien, el racismo para mí pues, y hay muchos escritos al respecto, vamos a decir que llegó en barco. Ya el hecho de la conquista del Nuevo Mundo, ¿no es cierto?, y el sometimiento de los pueblos de lo que era el Abya Yala por parte de la civilización occidental, entre comillas, la civilización europea, cristiana, ¿no es cierto? Entonces eso supuso imponer ya una manera de ver, de diferenciar al uno del otro, ¿no? Entonces el racismo como tal llegó en barco, digo yo, ¿no es cierto? Entonces, y obviamente se institucionalizó en la época de la colonia. De ahí en adelante, esa construcción social, ¿no es cierto?, que pasa desde los criollos, ¿no es cierto?, y desde los mestizos, ¿no es cierto?, del mestizaje, va asimilando esa manera de ver y de diferenciación social entre humanos, ¿no? Entonces, eso obviamente la guerra de independencia boliviana, ¿no es cierto?, el proceso de la independencia conlleva los elementos también de olvido, en cierto modo, a lo indígena.
No nos olvidemos, en la primera constitución política del Estado, la constitución bolivariana, los indígenas dejan de existir en cuanto a sus aportes por la lucha de la libertad, de la independencia, ¿no es cierto? Eso supone un pensamiento elitista, eso supone un pensamiento hegemónico que en su momento lo han portado los criollos que se hicieron pues con el poder en la época de la independencia. Y obviamente, ¿qué vamos a decir? En Bolivia hemos tenido esa situación hasta nuestros días. El racismo como tal es un hecho asimilado, desarrollado, ¿no es cierto? Tal vez fundamentalmente en las élites, en los grupos de poder, ¿no es cierto? Y lo han utilizado el racismo como una forma de reforzamiento de su identidad social y económica. Por eso digo yo, el racismo tiene que entenderlo como una forma de identidad, ¿no es cierto? El estatus, ¿no es cierto?, un determinado sector social de la población, en este caso las élites, intentan preservar por siempre. Y a través del racismo también tratan de justificar su movilización por la defensa de sus intereses económicos, fundamentalmente. Entonces, esto ha ocurrido siempre en nuestro país. No nos olvidemos, el racismo no solamente hay aquí en Santa Cruz, el racismo hay en todo nuestro país y en todos los países latinoamericanos. Cuando vamos a un partido de fútbol en la Bombonera, ¿no es cierto?, y juega un equipo boliviano, siempre hemos escuchado algunas manifestaciones, ¿no es cierto?, que mellan la identidad de todos los bolivianos, no solamente del morenito ni del blanco, ¿no es cierto?, a manifestaciones despectivas. Y obviamente eso entendemos nosotros de que no ha podido ser superado en 14 años, no sé cuántos años tiene ya de vigencia la ley 045, la ley de lucha contra el racismo y toda forma de discriminación. Pero no solamente es con una ley que se supera esto, es con todo un proceso de construcción de una nueva pedagogía. Y eso lleva muchos años, ¿no es cierto? Entonces, tal vez ni siquiera un proceso de profunda revolución se pueda superar, ni siquiera, porque es inherente a la naturaleza del ser humano el racismo, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué vamos a decir? En la meca de la democracia y las libertades, ¿no es cierto?, se practica el racismo en los Estados Unidos. Recientemente hemos sido testigos de un asesinato, ¿no es cierto?, por parte de las fuerzas policiales norteamericanas de un ciudadano negro de color, ¿no? ¿Y qué vamos a decir si el mismo presidente norteamericano es racista y discrimina tanto a los indígenas, discrimina a la pobreza, discrimina a los migrantes, ¿no es cierto? Y porque es inherente a su naturaleza, no humana, sino a su naturaleza social, ¿no es cierto? Porque a través del racismo tratan de defender intereses y privilegios económicos. Gracias, Fernando. Sí, y precisamente, ¿no?, Trump discrimina por el color de la piel, pero también discrimina por la forma de pensar, ¿no? Teníamos, por ejemplo, un periodista norteamericano que era de una red de televisión y al que no le permitía que le realice preguntas. Entonces, caemos desde la discriminación racial hasta una discriminación que se convierte, creo que, en intolerancia, ¿no?, a la forma de pensar. Estimado Carlos, ser racista en nuestro medio está ligado a una supremacía, tal vez, de alguna raza, centrándonos ya en Bolivia, tal vez. ¿Se quiere hacer del racismo una supremacía? Bueno, originalmente el racismo se manifestó con la llegada de los españoles pues al nuevo mundo, ¿no?, como citó Fernando, y como me recordó una frase dicha por el Marcos ayer, creo, que a Santa Cruz llegaron ellos y donde Santa Cruz todo el mundo estaba con plumas y flechas. Esa frase me tocó en el alma, ¿no? Yo tengo ascendencia mojeña, ¿no? Mi abuela era mojeña, indígena mojeña.
Entonces, seguramente cuando llegaron los españoles, dijeron lo mismo, ¿no? Vieron a mucha gente con flechas. Entonces, esa expresión, sí, es una expresión aprendida. Lamentablemente nos ha llegado este tipo de formación. Algún escritor, sociólogo decía que todos son racistas. Unos, lo que les diferencia es de que unos rechazan ese racismo que viene de la formación educativa y social, y los otros no, ¿no? Más bien los otros exacerban ese su racismo, como el caso de la señora esta que ha citado, Ana, ¿cómo es? Esta Suárez, Anelín Suárez, ¿no es verdad? Que digamos, es como un símbolo para las mujeres racistas de este lugar, ¿no? O sea, llegan hasta a adorarla, ¿no? Igual que lo adoran a Valverde, del comité, a Camacho, a toda esta gente racista, ¿no? Costas, etcétera. Ahora, ¿por qué lo hacen, digamos, no? Porque se hallan identificados con un discurso amañado, falso, que les pretende les hace sentir superiores. Y en la parte política, el racismo es usado justamente para alentar esos sentimientos y de esta manera conseguir sus objetivos, ¿no? Que son meramente económicos, ¿no? En última instancia. Entonces, alientan esta deformación, ¿no? del ser humano a través del discurso racista. Ahora, existe acá, claro que existe eso, lo sabemos todos, se está manifestando de una forma ya no sutil, sino tremendamente fuerte. Hace 30 años, 40 años, 50 años atrás, existía también ese racismo, pero estaba como escondido, que no había una reacción al respecto, y ya la gente se había acostumbrado al trato, por ejemplo, al trato de una persona blanca, se le decía usted, pero si era una persona de pollera, cualquier muchacho podía decirle tú a una señora de 60 años de pollera, o inclusive en alguna ocasión vi reír a carcajadas a Goni Sánchez, por ejemplo, ¿no? O sea, él hablaba en castellano totalmente torcido, pero la gente se reía de aquello, de la ocurrencia de ese lenguaje. Pero si escuchaban a un indígena del occidente hablar castellano, entonces hacían burla de él. Entonces, hasta ese extremo se había educado a la gente, ¿verdad? Y como dijo hace un momento Fernando, esa tarea es larga, la tarea es larga. Se empezó con la ley 070, el sistema educativo plurinacional, para cambiar esta forma de pensar, ¿verdad? Volver a valorizar nuestras culturas. Y es una tarea larga, lamentablemente interrumpida, ¿no? por el golpe de Estado, pero que hay que retomarla, ¿no? Hay que retomarla porque no existe otra manera. Al racismo hay que proscribirlo, no solo con la ley, sino sacarlo fuera de las escuelas, fuera de las universidades, fuera de cualquier organismo, sea cívico, político, etc. No se debe tolerar aquello. Y si bien es cierto que no va a desaparecer el racismo mientras exista el ser humano, pero sí se le puede sojuzgar, sí se le puede proscribir. Ya Sudáfrica nos dio un ejemplo con Nelson Mandela, ¿verdad? Una larga lucha y finalmente proscribió el racismo totalmente, ¿no es verdad? A los africanos, los boers, al régimen del apartheid. Y en los Estados Unidos se avanzó muchísimo, pero, miren, como ya citó el compañero, volvió a resurgir con mayor fuerza, no solamente en Estados Unidos, en Inglaterra, en Francia, en Alemania. Inglaterra y Francia sufrieron mucho a través de la Segunda Guerra Mundial, y la misma Alemania, ¿no es verdad? Pero figúrense cómo Adolfo Hitler utilizó la doctrina racista para primeramente endulzar los oídos del pueblo alemán, ¿verdad? Porque al comienzo fue una suerte de patriotismo, digamos, estamos defendiendo a Alemania, digamos, lo mismo están haciendo acá, digamos, ¿no? Estamos defendiendo primero Santa Cruz, ahora resulta que están defendiendo Bolivia, ¿no? De los salvajes, de los bloqueadores, etcétera. Ese mismo sentimiento, ese mismo discurso ya lo hemos tenido históricamente en el mundo, ¿verdad? Pero y luego de eso pasan a la etapa ya de represión,
¿no? de masacre, etcétera. Primeramente a los judíos, luego los gitanos, los homosexuales, etcétera. Toda esa discriminación fue llevada al extremo. Ahora, uno se pone a pensar, no, pero aquí en Bolivia no puede suceder esto. Claro que puede suceder. Es cuestión de domesticar la mente de las personas. Y por lo que se ve, el discurso ha calado tan fuerte que la gente ha vuelto a resurgir con epítetos racistas. Es decir, hasta uno corre peligro. Mire lo que le ha pasado a Muriel, a la compañera Muriel Cruz. Más bien, como dicen, la ha sacado barato, la podrían haber maltratado, o a su padre también. Es decir, aquí ya no se puede ni salir con una huipala. Yo el 6 de agosto salí a comprarme una huipala nueva, pero no encontré ningún mercado, porque la gente tiene miedo. Imagínense, tienen miedo de vender una huipala, peor usar una huipala, ¿no? Ya estamos en el límite de que mejor no salimos con una polera azul, ¿verdad? La opinión que resulte ofensiva para el racista es una opinión que pone en peligro la vida misma. O sea que o hacemos algo al respecto, que es la parte educativa. Ahora, permítame terminar. Yo me adelanto, no creo que una solución para el problema del racismo venga con adoptar también una posición racista hacia los blancos, hacia los croatas, descendientes de los ustacha, etcétera. ¿Sí? No se puede vencer el mal con el mal. O sea, el boliviano no es racista, por definición. Nunca lo ha sido. Los pueblos americanos de la Via Yala no son racistas. Han tenido sus peleas, ciertamente que sí, por cuestiones de dominio, de territorio, pero no por cuestiones de raza. Es decir, la cuestión esta de racismo como ideología nos ha venido pues de Europa, ¿no? Nos ha venido como una maldición realmente para este continente. Gracias, Carlitos. Es interesante tu punto de vista. Respecto a últimamente lo que ha pasado en Europa, en Estados Unidos, nos muestra que el resurgimiento de la ultraderecha en gran parte del mundo ha resurgido. Es decir, ha aflorado en realidad. Este fenómeno del afloramiento de la ultraderecha en varios países, en contraposición a lo que es el progresismo en el mundo, ¿traerá de la mano siempre el racismo? Ya vimos lo que pasa en Inglaterra, lo que pasa en Europa, en Italia, gobiernos de ultraderecha que surgen al poder, pero de la mano traen siempre el racismo contra los inmigrantes, contra gente de color. ¿En Bolivia será la diferencia? Estimado Fernando, tu opinión, por favor. A ver, algo hay que tener bien en claro, y vemos que desde el 98 para adelante, ¿no es cierto?, el mundo capitalista ha entrado en una crisis, ¿no es cierto?, unos ciclos reiterados de crisis, ¿no es cierto?, de todo calibre. Y eso ha dado lugar a que las instituciones formadas, ¿no es cierto?, al fragor de lo que fue la Segunda Guerra Mundial, el nuevo orden mundial, ¿no es cierto?, emergente en a consecuencia de la conflagración mundial, ya no es suficiente para resolver los problemas, las crisis, este tipo de crisis. Y obviamente toda la institucionalidad construida para regular el quehacer del capital y obviamente interrelacionado con la sociedad, con los diferentes estratos sociales en cualquiera de los países, ya es insuficiente. Y obviamente afloran, ¿no es cierto?, este tipo de actitudes ultristas, de ultraderecha fundamentalmente, y como para justificar una actitud de encubrimiento y de echarle la culpa, en este caso, a los migrantes en Europa y obviamente en Estados Unidos, echarle la culpa a ellos de las desgracias que el mismo sistema está generándose a sí mismo y obviamente está generándole a su población. Entonces, así hay que entenderlo esta situación, ¿no? Entonces, lo mismo está sucediendo en Bolivia, ¿no?
la clase dominante, las élites, imbuidas de este pensamiento racista y a la vez, como digo yo siempre, fascista, tienen que apelar a este argumento para justificar, para poder ellos aglutinar un discurso, ¿no es cierto?, que los movilice, y tienen que buscar al enemigo, no al enemigo en términos de ideología, sino al enemigo en términos de raza, y así ellos lo definen cuando dicen bárbaros, salvajes, ¿no es cierto?, y otros calificativos. Especialmente hay que referirse a lo que dijo el señor Rómulo Calvo, ¿no?, hacia los ciudadanos bolivianos que protestaban mediante los bloqueos de camino. Entonces, prácticamente entendemos que lo que está sucediendo es que producto de las crisis, ¿no es cierto?, que atraviesan los pueblos, que atraviesan sus sistemas de gobernabilidad, en este caso, tienen que apelar, tienen que desempolvar los libretos viejos del racismo. En Bolivia siempre ha habido racismo en todos los tiempos. Desde que yo tengo uso de razón, ¿no es cierto?, me acuerdo en la década de los 50, en el kilómetro 12, ¿no?, donde antiguamente era la tranca, había un letrero, estamos hablando del año 57, 58, hasta el 59, ¿no es cierto?, un letrero que decía matar coles a hacer patria. Pero eso estaba referido a un hecho político que sucedió unos años antes, con lo que en la época de la denominada Revolución Nacional propiciada por el MNR, ¿no es cierto? Entonces hubo una confrontación acá en Santa Cruz, ¿no?, entre las fuerzas, entre los milicianos del MNR, ¿no es cierto? En esa época no había ejército porque fue proscrito por la revolución, y obviamente los sectores ultrarradicales de Santa Cruz encabezados por la Falange. Y eso dio lugar, ¿no es cierto?, a que, por ejemplo, se potenciara ese discurso discriminador y racista, odiador, ¿no es cierto?, hacia lo indígena. Lo raro, ¿no es cierto?, que al pasar de los años, ¿no es cierto?, persistió el odio hacia lo indígena, pero las élites cruceñas asimilaron al MNR como un instrumento político a su servicio. Entonces, en la medida en que un factor, un elemento político, un hecho político afecta a los intereses de las élites económicas, ahí, ¿no es cierto?, aflora los sentimientos raciales para tratar de descalificar, para tratar de justificar su acción de resistencia ante la emergencia de los explotados, ¿no? de los sectores excluidos. Eso es lo que ha sucedido siempre. Hoy día, ¿no es cierto?, para tratar de encubrir su ideología de dominación, apelan al sentimiento regional como un ente movilizador, totalizador, ¿es cierto? El cruceño está siendo avasallado, dicen ellos, el cruceño, y en ese concepto de cruceño están metiendo a todos los habitantes de este departamento, llámese campesinos, indígenas, incluso las propias élites, los trabajadores, pero resulta que unos son los que se benefician con el poder, ¿no es cierto?, y el resto de la población cruceña en este caso está marginado de las ventajas del poder económico, de la satisfacción de sus necesidades. Entonces eso tratan ellos de manera recurrente apelar a esta forma de manifestación, de manifestar su movilización política. Otra cosa también que hay que tomar en cuenta es que cuando digo yo que en todo tiempo hubo las formas de las manifestaciones racistas en Santa Cruz y en Bolivia, por ejemplo, ¿es cierto?, en la época en donde todo estaba tranquilo, había lo que yo llamo el racismo de guante blanco, ¿sí? El racismo de guante blanco, es decir, el que menospreciar, subvalorar al otro, al pobre, al campesino, ¿no es cierto?, tratarlo de hijo, ¿no es cierto?, en una forma de paternalismo dependiente, ¿no es cierto? Entonces, pero cuando ese sometido, ese excluido se rebela,
ahí sí apelan al fascismo, llamémosle, mucho más nocivo, mucho más enfermizo. Gracias, Fernando. Y siguiendo con ese análisis que tienes tú, Fernando, estimado Carlos, ¿por qué crees que el racismo se incrementó aún más o resurgió con más fuerza en Bolivia en los últimos años, especialmente en 2008, 2007, y vuelve a aflorar nuevamente en el 2018, 2019? ¿Cuál puede ser esa explicación sucinta que nos puedes dar, Carlos? Bueno, yo pienso que es el interés económico primeramente y finalmente, digamos, ¿no? O sea, si no anulan, digamos, la potencialidad que significa un partido como el MAS para que les garantice, digamos, una hegemonía de poder político que les permita entregar los recursos naturales de Bolivia, especialmente el litio, van a tener serios problemas, digamos, ¿no es verdad? Entonces resurge aquello porque las clases dominantes pues tienen un interés económico primordial y la base para poder hacerse del poder, dado que con el voto no va a ser posible, que ya está demostrado de que el MAS iba a ganar por mayoría, entonces ¿qué hacen? Fomentar, ¿no? Azuzar el demonio en las gentes que son pues ingenuas y acogen aquel sentimiento racista, ¿no? Mira que el racismo no solamente conocemos o se plantea como enemigo aquellos que tienen agresiones contra nosotros, tampoco ni su credo o su idioma, aunque sí son elementos para fomentar el racismo. Pero acá en Bolivia, hasta por la anatomía hereditaria, ¿no es verdad? Es decir, ya han habido mises, por ejemplo, ¿no? Que hablan de que y defienden en Bolivia no hay solamente indios, etcétera, ¿no? O hay historiadoras, por ejemplo, esta señora Paula Peña, que describe, digamos, a los indígenas que afean la ciudad de Santa Cruz, ¿no? ¿Verdad? Porque para ella, digamos, es un aspecto muy feo del aspecto urbano, a ese extremo, ¿no es verdad? A ese extremo. La anatomía hereditaria es elevada, ¿no? Lo blanco es lo bello, lo demás es feo, digamos, lo contrahecho. Todos los racistas, ¿sí? Ahora que tenemos, digamos, visión y podemos salir a la calle, ¿ves? Salgamos a la calle, vamos a la plaza principal y vamos a ver monumentos, ¿no? Y en otras plazas, monumentos de escasa relevancia histórica o de una nociva importancia histórica. Por ejemplo, yo no entiendo cómo puede mantenerse a nivel de Bolivia monumentos a gente que ha venido a saquear la nación, el Abya Yala. ¿Cómo puedes hacer monumento a Ñuflo de Chávez, por ejemplo, o a Luis de Fuentes en Tarija, o a Alonso de Mendoza en La Paz? Si esa gente no solamente a saquear los recursos, sino a matar, a violar nuestras mujeres. Es decir, esto es pasarse olímpicamente el recuerdo histórico y el respeto a nuestros antepasados. En ese país todos tenemos sangre indígena. No hay nadie que no la tenga, exceptuando algunos sectores, por ejemplo, los descendientes Ustacha, ¿no es verdad? Los que han venido acá, que son racistas croatas, han cuidado su ambiente, igual los coreanos, digamos, por una cuestión de cultura, ellos no se casan con bolivianos, etcétera. Pero en general los bolivianos tenemos sangre indígena y tenemos que soportar, es como un insulto a nuestros antepasados tener monumentos urbanos a Cristóbal Colón, Isabel la Católica, etcétera. También es un insulto, ¿no?, a los bolivianos y a la historia de nuestra, es engrandecer, digamos, y a esas personas y a otros que son más recientes. Por ejemplo, el compañero Fernando citaba la experiencia que ha tenido él de joven, de niño, con la cuestión de Montero. Yo tuve una experiencia similar cuando
hubo la cuestión esta de, bueno, no hubo, sino ya existía la cuestión del racismo y a mí me preocupaba mucho el asunto. Tenía alumnos en la universidad que la mayoría de ellos eran hijos de latifundistas. Entonces decidí un día llevarlos a Terevinto. Terevinto es una población la cual le han hecho un ícono, digamos, como un ícono de la resistencia cruceña contra los indios, ¿no? Que han venido a invadir Santa Cruz en la época del MNR, y bueno, han hecho barbaridad y media, han matado gente, han violado mujeres, etc. Yo, por informaciones de algunas personas descendientes de señores de Terevinto, sabía que esto no tenía asidero histórico, entonces tuve la decisión de llevarlos a todos los estudiantes y yo mismo ir con ellos para averiguar en la fuente primaria, a preguntar a la gente más vieja de Terevinto si esto era real. Y la realidad, lo que nos dijeron ellos era que, bueno, sí, evidentemente vinieron miles de indígenas de Ucureña, pero lo que hacían era beber una vuelta a la plaza y volverse a una hacienda cercana. Y hubieron 2 muertos. ¿Sí? Esos 2 muertos que fueron torturados eran falangistas. Y quienes lo mataron eran cruceños del MNR, dirigidos por este nefasto personaje de Sandoval Morón. Pero sin embargo, ¿qué es lo que tenemos nosotros? Tenemos monumentos a gente que es irrelevante. Es irrelevante porque tanto el uno como el otro tenían pues antecedentes de violencia, de represión y de racismo. Es decir, tenemos que enfrentarnos de una forma honesta, por más dolorosa que sea. Tenemos gente a la cual debemos relevar en nuestro departamento. Cada departamento tiene gente muy útil, pero no podemos ya, digamos, como bolivianos, cuando volvamos a tener el control de esta nación, a tolerar demasiada, incluso, como les decía, nombres de calles, nombres de avenidas, estatuas. En el mundo se están dando movimientos a niveles urbanos en los cuales se están derribando estatuas que se allegan al tráfico de esclavos. Pasó en Inglaterra, pasó en Estados Unidos, en Canadá, o personas alegadas al racismo. Entonces, nosotros estamos atrasados en eso. Tenemos que romper con aquello, no solamente en la parte educativa, sino en la parte política. Esta doctrina racista se invoca pues en todo momento. A veces la han invocado para cuestiones políticas de expansionismo, en el caso de Francia, Alemania, otras por el color, imagínense, el peligro amarillo, le decían los estadounidenses a los asiáticos hace unos 40 años atrás. Y acá los conflictos regionales, ¿no es verdad? Se hablaba del avasallamiento Coya y viceversa, también la amenaza Camba a la unidad de la República. Este discurso ha vuelto a ponerse en tapete, la amenaza Camba a la unidad de la República, imagínense. Pero están hablando de república, es decir, están yendo para atrás, ¿no? Para atrás en la historia. O sea, el estilo de etcétera. Nos olvidamos que tanto Collas como Cambas de esta nación, cuando mandamos a nuestra gente, como ha sido lamentablemente anteriormente, se iban a trabajar a España, allá todos los latinos son tratados como sudacos. Es decir, es un adjetivo peyorativo aplicado a los inmigrantes de raza latina. Sufrimos aquí y sufrimos también allá, en todo lado. Este es un enemigo a derrotar. Yo me animo a decir que derrotar el racismo en Bolivia es la primera tarea del Estado. Y la otra tarea del Estado es la corrupción, obviamente. Derrotar esto va a significar un levantamiento, por supuesto, de nuestra nación. Gracias, Carlitos, por tu profundización en el tema. Una pregunta, Fernando. Varios ciudadanos se preguntan por qué estos señores radicales de ultraderecha que afloran en Bolivia en los últimos meses, ¿por qué hacen uso del racismo? ¿Es que es su única herramienta? O sea, ¿por qué utilizan el racismo como una fuente de atraer adeptos inclusive a sus organizaciones? ¿Pensarán que con el racismo van a llegar a triunfar y obtener el poder? Te pregunto eso.
Bien, uno que están equivocados. Apelan, y yo estoy convencido que ellos apelan de manera inconsciente a la metodología del racismo, ¿sí? Porque ni siquiera, ¿no es cierto?, y están tan equivocados, porque los muchos elementos que forman parte de estos grupos, ¿no es cierto?, no son originarios del lugar, propios del lugar. Si nos apegamos a la definición de raza, ¿no es cierto?, no son propios del lugar. Uno es el caso, por ejemplo, singular del presidente del Comité Cívico por Santa Cruz, ¿no es cierto? Su ascendencia de él es chuquisaqueña. Así de sencilla la cosa. Como también de otro presidente cívico que tuvo el comité, el señor Alfonso Moreno. ¿Ah? Era de origen de ascendencia cochabambina o orureña, creo, no me acuerdo bien, ¿sí? O el caso también de otro racista discriminador como el señor, un periodista propietario más que todo de un medio de radio, ¿no es cierto?, el señor Arturo Mendívil, falangista de ideología, de militancia política, fascista de ideología y racista, ¿ah?, de construcción social. ¿Sí? El originario, ¿ah?, por ascendencia familiar de Potosí. Entonces, vean ustedes, ¿no es cierto? No es el lugar propiamente el que lo define como racista, el lugar de nacimiento, sino es el conjunto de relaciones sociales, económicas, políticas, incluso ideológicas, el que hacen que determinados segmentos sociales o individuos se declare, se manifieste racista y sea portador de una ideología racista. ¿Sí? Entonces, ellos, digo yo que equivocadamente apelan a ellos, pero cuando apelan a la ideología del racismo es para encubrir su verdadera ideología política, ¿sí? Su verdadera ideología política perversa, antinacional, antipatriótica, ¿no es cierto? Porque se declaran como defensores, por ejemplo, de la cruceñidad, los del Comité Cívico. Bajo ese eslogan, ellos están encubriendo la ideología de la clase dominante, ¿sí? Y por eso es que atraen a muchos jóvenes de sectores populares como carne de cañón en las huestes de la Unión Juvenil Cruceñista, por ejemplo, ¿sí? O a muchos sectores de universitarios, a un grueso de jóvenes universitarios, convencen con esa ideología, ¿sí? Entonces, en estas épocas de crisis, donde está por resolverse, ¿no es cierto?, la hegemonía en el control del Estado, ¿no es cierto?, la derecha siempre va a asumir una postura de ultraderecha, ¿no? ¿Por qué? Porque está en juego la sobrevivencia de sus intereses, ¿sí? Para ellos, 14 años de tiranía, ¿no?, ha sido algo inexplicable, algo injusto que les ha sucedido, y por lo tanto ellos están en ese plan de recuperar el Estado, ¿no es cierto?, para seguir creciendo, para seguir expandiendo su riqueza, sus beneficios y su estatus. Entonces, mañana se resolverá la crisis política, volveremos, ¿no es cierto?, a un ambiente tal vez de mayor tranquilidad política en términos, y quedará tal vez un poco archivado, un poco relegado el tema de la vigencia de la ideología del racismo, pero predominará la ideología política de los liberales, de la derecha, ¿no es cierto?, siempre y cuando obviamente ellos se hagan del poder en las próximas elecciones. Pero si fuera nuevamente el MAS, como así lo indican muchas encuestas, obviamente yo creo que el tema del racismo como tema fundamental de confrontación política va a persistir todavía por mucho tiempo más todavía, hasta que se resuelva pues de una manera definitiva. Pero dentro de los marcos democráticos, lo que hace falta, y con esto yo quiero terminar esta parte, ¿no es cierto?, lo que hace falta es que todos los sectores que hacen la vida política en un estado, en un país como el nuestro,
o como cualquier otro, debieran de sentarse en la mesa de análisis y de concertación para construir una política pública, ¿no es cierto?, que tenga por finalidad y por voluntad de todos, ¿no es cierto?, erradicar toda forma de racismo y de violencia en razón de la raza, en razón del origen étnico, cultural en nuestro país. Si no hay eso, ¿no es cierto?, simplemente vamos a seguir ahondando en esta situación. Eso es lo que entiendo yo, ¿no es cierto? Por eso digo yo, no basta la ley 045 para resolver el tema del racismo en Bolivia. Hace falta que todos los actores de la sociedad boliviana, de derecha, de izquierda, nos sentemos en la mesa y construyamos las bases para hacer una Bolivia más tolerante, una Bolivia realmente inclusiva, donde todos se guarden el respeto. Tal vez sea eso un deseo difícil de conseguir, pero hay que esforzarse, ¿no es cierto? Mientras no suceda eso, con cada cambio de gobierno vamos a volver de nuevo a reflotar el fascismo y el racismo. Fernando, es tremendamente importante este aspecto que has dicho tú, ¿no? Porque vemos que para ser racista, ya habíamos dicho anteriormente, el ser racista, uno no nace racista en realidad, lo hacen racista, pero para que a uno lo hagan racista, debe ser aleccionado, debe ser instruido en el racismo, tener alguien que te diga que tienes que ser racista por tal o cual motivo. Y de aquí a poco hemos visto en Bolivia varios centros de instituciones que incitan a los jóvenes a esa animosidad racista. Hace poco en Bolivia teníamos una escuela, y aún tenemos esa escuela, o varias escuelas en Bolivia distribuidas, que son centros de instrucción para menores, para jóvenes, las denominadas escuelas de héroes, donde se les enseña a los niños y a los jóvenes a odiar a la gente del interior, a odiar al presidente Evo Morales, a odiar todo lo que era el proceso de cambio, todas las normativas, inclusive los procesos que se estaban llevando a cabo en Bolivia. Los instruían desde chicos y la ciudadanía debe ser testigo de ello. Anteriormente, en 2017, 2018, veíamos a estas escuelas de héroes desfilando en la plaza principal de Santa Cruz de la Sierra, gritando loas en contra de la gente del interior, en contra del presidente Evo Morales, infundiendo odio a los jóvenes, a los niños, en su corazón hacia la gente del interior. Entonces, creo que ese aspecto tenemos que anularlo en Bolivia. Estimado Carlos, una pregunta, por favor. Quería preguntarte algo. Después de la Revolución Democrática, bueno, en realidad, antes de ella, antes de que suceda la Revolución Cultural, en los anteriores gobiernos neoliberales, los gobiernos decadentes en Bolivia, antes de que Evo Morales asumiera el poder, ¿se hizo algo para combatir el racismo en Bolivia o para derruirlo, para eliminarlo en Bolivia, o no se hizo nada concretamente, estimado Carlos? Bueno, no, pues no se hizo nada. O sea, no se hizo nada porque la cuestión del racismo, a pesar de que era manifiesta, no querían, como dicen algunos, no querían despertar al perro, digamos, ¿no? Entonces, no, en absoluto, no se hizo nada ni a nivel educativo, ni a nivel político, ni económico. Las condiciones de explotación. ¿Hola? Perdón. Bueno, las condiciones de explotación siempre fueron las mismas, ¿no? Se ha trabajado en ello, pero no lo suficiente. Habrá que seguir, como dice Fernando, hay que seguir luchando para que esas condiciones de explotación cambien, ¿verdad? Hay ejemplos históricos en el mundo, por ejemplo en Inglaterra, ejemplos de lucha de políticos. William Wilberforce, por ejemplo, es un parlamentario inglés que liderizó el cambio y logró la anulación de la política de tráfico de esclavos que sustentaba buena parte de la economía de Inglaterra. ¿Y se pudo hacer aquello? Claro que sí.
y lo mismo en los Estados Unidos, que es supuestamente no racista, pero tuvieron que hacer una guerra civil, ¿no? Hubieron líderes para la guerra de secesión y posteriormente la lucha encarnada por este pastor bautista Martin Luther King para lograr la eliminación de la discriminación racial en escuelas, etcétera. Ahora, aquí en Bolivia, antes del proceso de cambio, antes de la llegada de Evo Morales al poder, claro que sí. Yo he estudiado un tiempo en la Universidad Mayor de San Andrés y ahí era inadmisible que un indígena pase clases. Es decir, yo jamás he visto una señorita de pollera, ¿no? Ni un joven de ascendencia indígena que entre a la universidad. Ese era discriminado totalmente. Eso cambió. ¿Y quién cambió? Bueno, se cambió a nivel político, se hizo la ley y ese es un solo paso, que se dio un buen paso, ¿no? ¿Verdad? Ahora, ¿verdad? Pues si estuviera en vigencia, el señor Rómulo Calvo estuviera entre rejas en este momento. La señora esta Anelín Suárez, que encima de ser racista es una mentirosa. Yo recuerdo que en la entrevista que le hicieron para una televisora en cadena nacional de Brasil, dijo que Evo Morales obligaba a los niños de nuestro país a mascar coca, ¿no? A ese extremo de mentira pueden llegar los racistas y pueden llegar a muchas otras cosas más. O sea, no es necesario ni hablar de las barbaridades que han hecho los racistas. Pero, o sea, hemos dado un paso y en este momento es como si hubiéramos vuelto atrás. Es verdad, hemos vuelto atrás y caramba, lamentable todo esto, pero así como el racismo es una ideología nacida de mente perversa, ¿sí? La no discriminación y el antirracismo también es nacido de gente con decencia, con honestidad, con principios, con solidaridad, con humanismo. Y esto es posible revertirlo, claro que es posible revertirlo, nos va a costar largas luchas, pero es posible revertir semejante barbaridad a la que nos está pasando, ¿no es verdad? Gracias, Carlitos. Y justamente en eso, ¿cómo revertir todo esto? Estimado Fernando, después del 2006, cuando el presidente Evo Morales asume el poder con todo el pueblo y las organizaciones sociales en Bolivia, se ve que se refunda un nuevo Estado plurinacional, como dice su nombre, plurinacional. Y bueno, con el presidente Evo Morales, obviamente, como punta de lanza, se avanzó mucho en la lucha contra el racismo. Ya mencionaba a Carlos que se dictaban varias normativas, ¿no? Faltó mucho por hacer. ¿Qué no se hizo? Se dejó a muchas instituciones, como las que les comentaba anteriormente, desarrollarse en torno al racismo. No se las censuró. Explícanos, por favor, qué faltó o qué falta por hacer. A ver, yo creo que tuvimos la capacidad política y la voluntad política, ¿no es cierto?, como una parte del pueblo que constituimos ese bloque transformador, ese bloque social revolucionario que implicó la victoria del 2005 y obviamente la vigencia del proceso de cambio. Hicimos las cosas de manera correcta, de manera adecuada. Pero creo yo que una mesa tiene 4 patas, ¿no es cierto? Y tal vez nosotros pusimos 3 patas a esa mesa de 4 y faltó la cuarta pata, ¿no? Y la cuarta pata implicaba, ¿no es cierto?, la presencia del otro segmento de la sociedad boliviana, de la otra parte de la sociedad boliviana. Tal vez creo yo, ahí le pelamos, como decimos acá en Santa Cruz, ¿no? Aunque creo yo que por más que le hubiéramos hecho una invitación, como que así se hizo, ¿no es cierto?, las élites, tanto económicas, tanto políticas, ubicadas en la derecha, no tuvieron esa voluntad de trabajar, ¿no es cierto?, una ley consensuada para luchar contra la discriminación, contra el racismo. ¿Sí? Eso fue lo que sucedió. Y no lo hicieron, ¿no es cierto?, porque tampoco les interesa eliminar esta tara, superar esta tara, ¿sí? Porque
tal vez se debaba a que tenemos una élite económica, social, un poco carente de mayor formación, de mayor conocimiento, de mayor humanismo, ¿sí? Todavía está anclado en ese viejo pensamiento, ¿no es cierto?, fosilizado, ¿no es cierto?, y eso también se deba tal vez a que tal vez eso sea la causa por la cual hasta este momento en un ambiente democrático de 14 años, ¿no es cierto?, no hayamos podido superar el racismo como tal, ¿sí? Vamos a seguir batallando en esta línea, los que nos planteamos una sociedad con justicia social, con equidad, siempre vamos a apelar, vamos a trabajar porque superemos esta situación que perjudica, que daña, ¿no es cierto?, a la ciudadanía en general. Pero tal vez, y ahí es una esperanza, tal vez en otro tiempo logremos hacer que la totalidad de los bolivianos, ¿no es cierto?, los que hacen la vida política, los que hacen todo, la vida económica en todos sus ámbitos, entre todos podamos resolver el tema del racismo. Si no es así, vamos a seguir inmersos en este tipo de vorágine, ¿no es cierto?, que nos carcome el alma. Gracias, Fernando. Sí, es importante. Yo no me olvido, por ejemplo, lo que pasó con el presidente Evo Morales cuando asumió la presidencia. Fue el foco principal de los ataques. Desde su inicio de gestión, en 2006, fue el centro de ataques tanto de la prensa mediática corporativa, de las instituciones cooptadas por la ultraderecha, fue el centro de ataque inclusive de las instituciones o organismos sociales manejados por la élite, ¿no? Por la élite corporativa. Y no sé si Tony me puede explicar, Carlos, ¿por qué el presidente Evo fue el centro del ataque principal? Una muestra más del racismo en Bolivia. ¿Por qué el presidente Evo Morales, atacándolo a él, se podía mostrar en Bolivia ese ánimo de racismo todavía, ¿no? Bueno, Evo Morales pues es un símbolo, aún hasta hoy lo es. El hecho mismo de su ascensión al poder, que no ha sido gratuito, es el fruto de una lucha de años de Evo Morales, pero también de los movimientos. Entonces él encarnaba justamente el anhelo, ¿no?, del pueblo boliviano de ser finalmente libre, libre económicamente, políticamente y también de la ideología racista. Evo Morales fue señalado así porque él como persona, como líder de todo el movimiento social que lo llevó al poder, encarnaba pues ese peligro, ¿no? A pesar de las muestras de Evo Morales para conciliar con los grupos racistas que se afincaban mayormente en Santa Cruz de la Sierra, los más notorios, sin obviar obviamente La Paz, Cochabamba, Chuquisaca y Tarija, existían esos grupos, en Pando inclusive, lo hemos visto con la masacre del Porvenir. A pesar de ello, la disposición de Evo Morales fue de la de conciliar con estos grupos. ¿Que ha sido error o ha sido bueno? Es discutible, no lo vamos a discutir en este momento, pero esta es la realidad. La realidad del significado de Evo Morales, pues, no solamente para Bolivia, sino es una figura que ha trascendido históricamente las fronteras nacionales. Por primera vez respetado a nivel mundial. Les guste o no les guste Evo Morales, ¿no?, esto ya fuera del marco político. La realidad es de que ha habido pues un avance no solamente cuantitativo, son 2 millones de personas fuera de la extrema pobreza, etcétera, etcétera, ¿no? La eliminación radical de la deserción escolar, y hay multitud de cosas que podríamos hablar, pero no es el tema de nuestra conversación ahora. Pero lo que él ha hecho es conocido a nivel mundial, ¿no es verdad? El respeto que ha conseguido Evo Morales para los bolivianos y especialmente para los indígenas es notorio, pues.
Jamás había visto a un indígena tan respetado en otros ámbitos mundiales. Normalmente eran burla, objeto de burla, de maltrato, etc. Con Evo Morales, que el pueblo boliviano ha recuperado algo de la dignidad perdida durante 500 años. Es decir, no se puede tirar por la borda aquello ni defenestrar a Evo Morales. Es decir, él ha pasado la historia como una persona, un líder cuyo su país le debe tener mucho agradecimiento. Eso es lo que yo pienso, independientemente de mi postura política. Evo Morales es realmente significativo para nuestra nación. No sé si vas a hablar, querido amigo Fabricio, que has tocado en tu anterior intervención sobre la escuela de héroes. Y no sé si me permites unos minutos para hablar de aquello. ¿Y cuál es el... Ya. Sí, especialmente aquí en Santa Cruz, no sé si el resto del país se haya diseminado esta información, pero sí hemos visto, yo lo he visto por televisión, los famosos desfiles de escuelas de héroes, y estas escuelas de héroes tienen la particularidad de haber surgido en el seno de las iglesias evangélicas, ¿no? Y liderados por personal evangélico, de que supuestamente, digamos, uno puede esperar de que sigan la doctrina de Jesucristo, que él mismo dice, ¿no? Ya no existe judío, griego, no hay diferencia, todos son uno, digamos, Dios creó a todos los hombres iguales. Pero paradójicamente estas escuelas de héroes son financiadas por el Departamento de Estado de los Estados Unidos y por USA. De ahí que surgen las escuelas de héroes como una forma de adoctrinar a los niños, a los jóvenes, en la doctrina del racismo. Pero esto viene no por una idea nueva. Esto es fruto de lo que se llama el destino manifiesto. El destino manifiesto es una idea ya en el siglo XVIII, imagínense la doctrina Monroe, ¿no? Esa ideología expresa, y hasta el día de hoy, por eso los gringos piensan que Latinoamérica es su patio trasero, esa ideología expresa la convicción de los blancos racistas de Norteamérica de que su nación de Estados Unidos tiene un propósito específico de parte de Dios. Y esto es guiar al resto del mundo por el camino de progreso y de la libertad. Todo el mundo sabe que eso es una mentira total, ¿no es verdad? Por donde ha pasado Estados Unidos se anuló el progreso, más bien hubo destrucción y la libertad se conculcó. Eso todo el mundo sabe. Ellos tienen hasta cárcel y les vale un rábano lo que diga la ONU y nacional, y tienen su cárcel en Guantánamo, donde aplican torturas, etcétera. Entonces, la aplicación de esa doctrina y la misión supuesta de los Estados Unidos de defender el continente del comunismo, etcétera, etcétera, ha sido diseminada en América Latina a través de las iglesias evangélicas, lamentablemente. Lamentablemente aquí en Bolivia, por ejemplo, ha recibido, obviamente hay excepciones, pero ha recibido una pléyade de misioneros racistas, gente racista que ha sido formada en racismo y ha venido acá a tratar a los bolivianos, a los indígenas principalmente, como gente de menor valor. Lo mismo hicieron los españoles. La labor de ellos era cristianizar a los indios, y lo mismo hicieron las misiones norteamericanas afincadas en el destino manifiesto. Por eso es que volvió a resurgir estas escuelas de héroes, llamadas escuelas de héroes, pero realmente con una visión racista, pero ya pública, digamos. No habíamos visto nunca aquello, siempre era por debajo, ¿no es verdad? Es decir, ellos ya pasan blanco, ¿no es verdad? Aquí vamos a tomar esta nación de alguna manera. Hasta el día de hoy, y no solo en Bolivia, sino en el Brasil, con más claridad se vio la participación de las iglesias evangélicas en la asunción de un fascista y de un racista, un discriminador por excelencia, no solamente racista, sino discriminador de las mujeres negras, de la gente con otra orientación sexual como Bolsonaro.
Esta es una barbaridad. Digamos, ¿cómo puede ser esto? ¿Por qué es posible que las iglesias evangélicas se hayan visto con tal cosa? Esto se debe a la ideología del destino manifiesto. El destino manifiesto, si bien ya tiene más de 100 años, no ha desaparecido, se sigue manejando aquello. Por eso se sigue hablando de llenar con la gloria de Dios. Y esto de llevar la Biblia al palacio no es pues idea de Camacho ni de Áñez. Es una idea que viene de la ideología del destino manifiesto, porque está escrito en esa doctrina de que deben llevar el mandato divino para llenar de gloria de Dios. Es decir, no hay nada, es toda una pantomima bien preparada para agarrar la ingenuidad de las personas que creen, digamos, en Dios y que tienen su propia religiosidad. Entonces, por eso es que se está volviendo a hablar. Hay algunos que están hablando, imagínense, de comunismo. Hay que defender a Bolivia del comunismo. ¿Cuál comunismo? No existe comunismo. Es una barbaridad, pero están haciendo esto. Están hablando de que Dios ha entrado al palacio. En realidad, ese ha sido su cliché y usado muy fuertemente. Y lo van a volver a usar. Tenga toda la seguridad. La ideología del destino manifiesto ya pues ha calado a nivel latinoamericano muy fuerte, ya lo dijimos, en Brasil y en Bolivia, y los otros países está por verse, ¿no? Vamos a ver qué pasa con Ecuador principalmente, que está ya al borde, ¿no?, de un colapso. Perdón, que termine. Esa evangelización de la cruz y la espada le llamaban históricamente a la invasión española, ¿no? O sea, o te conviertes o te traspaso, o te mato, ¿no? Eso es lo que pasó, una evangelización forzada que fue usada por los españoles, se convierte con el paso del tiempo y con el destino manifiesto en una evangelización de la cruz y el dólar, ¿no?, de los norteamericanos. Ahora bien, todo esto que estaba escondido ahora ha salido de nuevo, Figúrense nomás como ejemplo. ¿Ustedes han visto algún misionero evangélico negro llegar a Bolivia? ¿Alguna vez ustedes han visto eso? No han llegado blancos del sur de los Estados Unidos. En el sur de los Estados Unidos es conocido hasta el día de hoy, ¿sí?, el afecto a la ideología racista. Es decir, esa influencia no ha desaparecido. Y es muy difícil de cambiar dentro del seno mismo de las iglesias evangélicas. Ahora, las iglesias católicas, la jerarquía católica, ya todo el mundo sabe, ¿no? Las iglesias católicas, la jerarquía católica, siempre está comprometida con el fascismo, ¿no? Aún con las matanzas terribles que han habido en Europa durante la Segunda Guerra Mundial. En España, por ejemplo, la iglesia católica, la jerarquía, ha mantenido al dictador Francisco Franco, igual gozaba de apoyo Adolfo Hitler y Mussolini, etcétera, ¿no? Y no olvidar que la gente de los Tacha que ha venido a este país, acogido por este país, a gente fascista y racista, era justamente de esa corriente. Entonces, para cambiar ello, realmente yo creo que en nuestro país podemos cambiar la visión y el sentimiento de las nuevas generaciones. Pero a los racistas hay que aplicarles pues la ley. Hay que aplicarles la ley de una forma taxativa, tajante. La ley hizo juzgar el asunto del racismo. No existe otra manera de sentarse con el racista acá para conciliar. ¿Qué se va a conciliar? ¿Qué se le va a cambiar a la mentalidad racista? No se puede cambiar la mentalidad racista, sino en las nuevas generaciones. Gracias, Carlos. Para terminar, quería hacer una pregunta a ambos y, bueno, estaremos con Fernando. Hace poco escuché a varios diputados de oposición, bueno, en este caso ya del régimen golpista, varios diputados que expresaron su animosidad y su deseo de volver al Estado republicano. Es decir, ellos ya no quieren ser parte del Estado plurinacional y ellos dijeron en una conferencia de prensa que están como su objetivo final en realidad es volver al Estado republicano.
¿Qué puedes tú opinar al respecto, Fernando, de ello? Es decir, en relación al racismo. Bien, a ver, por sobre todas las cosas, están encubriendo una intencionalidad política y económica ellos, al pretender, digamos, reponer la vieja Constitución, ¿sí? Obviamente que esta Constitución, en cierto modo, para ellos, para los intereses de la clase dominante, es un freno, es una camisa de fuerza que les impide, obviamente, nadar con tranquilidad en las aguas del poder, ¿sí? Entonces, archivando esta Constitución, como lo ha planteado el ex ministro Sánchez Berzaín, que hoy refugiado político en Estados Unidos, obviamente la intención es reponer la anterior Constitución. Y con ello, obviamente, abrir todos los candados en el tema, por ejemplo, de las empresas nacionalizadas, tener mejores condiciones para abrir los candados de las empresas nacionalizadas, para hacerse del control de todos los recursos naturales, estratégicos, etcétera, etcétera, etcétera. Obviamente, tampoco cabe en la mente de esta gente ese espíritu de inclusión. Y la nueva Constitución, obviamente que expresa, ¿no es cierto?, y sienta las bases para hacer de Bolivia un país, una sociedad con inclusión social y con justicia social. Sienta las bases, por ejemplo, de lo que viene a ser el régimen económico en Bolivia, donde tenemos, por ejemplo, una economía comunitaria social productiva, ¿no es cierto?, cosa que en la anterior Constitución no se contempla a los sectores excluidos hasta esta nueva Constitución, ¿no es cierto? Entonces, bajo esa pretensión, esconden intereses económicos y obviamente intereses políticos. Pero, aún así no lograran ellos reponer la vieja Constitución como es su intención. Con la nueva, igual, van a tener el control total en algún momento, tal vez ese es su deseo, van a tener el control total del Estado, de los órganos de poder del Estado, y obviamente como en la época, por ejemplo, del MNR, forzarán interpretaciones constitucionales para hacer y deshacer, ¿es cierto?, con el patrimonio de los bolivianos. Eso es lo que pretende la derecha boliviana. Y obviamente también pretenden modificar un sinnúmero de normativas que componen toda la arquitectura jurídico-normativa que ha nacido con la nueva Constitución, archivar ello para dar lugar a los reacomodos que le permitan a ellos moverse con toda la soltura en el partido que ellos quisieran jugar de manera libre, sin mayor, sin otros oponentes que no sean entre ellos mismos. Gracias, Fernando. Lo mismo para ti, Carlos. ¿Será que quieren quitar el artículo número 14 de la Constitución? Carlos. Bueno, claro que sí. Ahí no olvidemos que primero que somos declaradamente con la nueva Constitución un Estado pluricultural. Y también el artículo 14 hace referencia a que prohíbe y sanciona toda forma de discriminación, tanto social, de género, cuestión de sexo, de color, de edad, de cultura, nacionalidad, ciudadanía, etc. Inclusive credo religioso, ideología, etc. Lo van a querer borrar, claro. Y bueno, no es extraño de que lo quieran hacer así. Miren, ya tenemos la experiencia de este año, funesto para Bolivia, hacer lo que les ha dado la gana, y lo han hecho. Realmente este es un saqueo que ni los piratas hacen. Pues esto, oiga, de verdad, primero que no han respetado la vida humana. Esta gente lleva sobre sus conciencias 38 personas asesinadas a bala, 38 personas desarmadas, 38 bolivianos.
y han hecho de este país su botín de guerra. ¿Pero de cuál guerra, digamos? Porque aquí nadie les ha iniciado guerra. Han asaltado el poder y eso es lo que van a buscar siempre. Siempre es lo que va a buscar el poder económico derechista y fascista. Lo que va a buscar es tomar el poder. Ahora lo ha tomado, pero está resquebrajado, se está cayendo. Y yo digo, tiene que ver con los movimientos sociales últimos, pero este gobierno se está cayendo a pedazos por su pura improvisación, ineptitud y ese deseo angurriento de sus mismos miembros. Están robando, que ya no saben qué van a hacer, con la intención de huir después de este país. Entonces, el enemigo a derrotar es pues el fascismo. El enemigo a derrotar es el fascismo. Mientras no hagamos esto, poco o nada vamos a poder hacer en contra del racismo ni de la corrupción. Entonces, lo primero que hay que hacer es conseguir el poder político para evitar justamente que si ellos vuelven a acceder al poder político, con seguridad, tarde o temprano van a animarse a hacer su república bananera de nuevo, ni siquiera van a llamar a una asamblea, una nueva asamblea para una nueva constitución. Lo que ellos van a hacer es sacar por decreto una reforma a la Constitución, como hacen acá, digamos, como lo están haciendo acá, por puro decreto hacen lo que les da la gana. Entonces, hay que evitar de todas maneras el acceso de esta gente al poder. Y la única manera de lograr esto es con la unidad, pues, compañeros, ¿no? No hay otra forma. Por eso yo soy opuesto a cualquier movimiento o cualquier liderazgo, ¿sí?, que no llame a la unidad. Hay problemas, ciertamente que hay problemas dentro de la izquierda boliviana, de la gente que quiere el bienestar para después. Claro que sí, pero este no es el momento para agarrar y crear nuevos liderazgos, por Dios. Sí, eso es precisamente lo que quiere hacer la derecha, es dividir para reinar. Entonces tenemos que ser muy, muy astutos en esto, muy, muy inteligentes, incluso poner las barbas en remojo. Yo soy un enemigo total de la corrupción, porque sé que ha habido corrupción en el último periodo del presidente Evo, pero hay que ver en qué momento tenemos que luchar contra esto. Si lo hacemos en este momento, vamos a ocasionar pues un resquebrajamiento de la unidad. La derecha, así como hemos hablado de dónde nacen todos estos movimientos de escuelas de héroes, etcétera, ellos ya saben qué van a hacer para conquistar el poder. Han intentado proscribir a Evo, al MAS, a Lucho Arce, etcétera. El siguiente paso, ya veremos cuál es el siguiente paso, pero ya han dado un primer paso, parece, para dividir el movimiento social, que es justamente las luchas que, por un lado, los que querían bloquear y los que no querían bloquear. Entonces ellos tienen ya bien argumentado todo aquello. Nosotros, la gente honesta y la gente decente de este país, la que quiere el bienestar para nuestra nación, tenemos que unirnos. El enemigo a derrotar es poderoso, pero podemos derrotarlo. Ya lo hemos hecho una vez, hay que derrotarlo de nuevo. Y mantener a la gente en vigilia, instruir a las personas es algo que nos falta mucho. Este programa va a ayudar, yo creo que va a ayudar muchísimo en esclarecer algunas cosas a las personas. Gracias, Carlitos. Importante tu análisis. Gracias, estimado Carlos, estimado Fernando. Es un gusto participar con ustedes nuevamente y bueno, hasta una próxima oportunidad, que no sea la última. Gracias, Carlos. Gracias. Un abrazo a todos. Un abrazo, Fernando. Gracias, Fabricio. Parece un genocidio, o al menos ese podría ser el sueño de algunos racistas, pero sin duda lo que escuché con tanto miedo fue a unos supremacistas blancos racistas insultarlos, menospreciarlos, humillarlos, a los verdaderos dueños de esta tierra, a los campesinos, a nuestros indígenas, a los más humildes, y siempre despreciados por la élite. Sentir miedo, bueno, pero el miedo realmente lo tienen los racistas, los que se creen superiores o máximos de aquella casta azul, de apellidos de familias, etc. Los que se dicen ciudadanos y desdeñan al humilde, porque no pueden aceptar que alguien les destruya su sueño húmedo de poder. Y es por eso que se crean pesadillas, crean amenazas,
crean difamaciones, insultos y su agresión fantasmal contra el verdadero pueblo. Hasta una próxima entrega. Gracias.